Y estamos aquí en presencia de los estudios centrales con la intendenta de la localidad de Barranqueras y además candidata de la lista de Primero Chaco. Estamos hablando de la intendenta Magda Ayala. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, muy buenas noches, Marcos. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Bueno, ¿cómo se viene estos últimos días de encarar la campaña? Porque ya estamos a la vuelta de la esquina, nada más falta muy poquito, un mes prácticamente Sí. para las elecciones. Sí, en realidad si contamos faltan 32 días Claro, desde exacto. hoy. No, la verdad que venimos transitando las diferentes localidades que conforman nuestra provincia, primero escuchando. Me parece que es muy importante escuchar para poder gestionar y accionar. Si vos podés observar la lista de Primero Chaco, no solamente tiene territorio, sino que también tiene grandes profesionales del deporte, de la educación, de la salud, del ámbito privado, que me parece que es muy importante resaltarlo. Pero fundamentalmente, cuando recorremos con cada uno de los candidatos, lo que hacemos es escuchar al chaqueño. La verdad que justamente lo que Primero Chaco viene a mostrar es lo que nosotros generamos a través del territorio. ¿Y qué les dice el chaqueño, Magda? Y a ver, ¿O qué les pregunta o qué les sugiere? la verdad que por ahí cuesta mucho. En este escenario donde hay mucha violencia, muchas agresiones, pocas propuestas, poca escucha, siempre tirándose responsabilidades, tienen esperanza, ¿sí? Pero es importante comentar, digamos, por qué nosotros hoy estamos aquí. Claro. Justamente lo que nosotros queremos generar, son herramientas que permitan acompañar, y más aún en esta situación difícil que atraviesa el país, y obviamente el Chaco no queda fuera, a cada uno de los chaqueños. Nosotros podemos observar, que hoy aparecen, por un lado, un producto mágico que tiene, para poder resolver la cuestión energética. Por otro lado, te dicen, yo tengo que ordenar para poder actuar. Entendemos que el orden es sumamente importante y lo celebramos, pero no ajustando siempre al que menos tiene y obviamente ajustando siempre al sector que más trabajó, digamos, ¿no? Claro. Recorriendo, por ejemplo, zona del sudoeste, hablábamos con los productores y estaban muy dolidos. 4 años de sequía y no se ha implementado una herramienta que permita aliviar esta situación. Nosotros tenemos un Banco del Chaco que puede generar algunas herramientas de acompañamiento. De hecho, ellos nos decían, mirá, yo no sé qué va a pasar con nuestro campo, si nos van a embargar, si lo voy a perder. Sí. Entonces, si nos ponemos a pensar eso, Marcos, ¿quién va a producir acá dentro de 4 o 5 años? Claro. Es importante acompañar a ese sector, como también es importante acompañar a la seguridad, a la educación, a la salud. Y esto es lo que proponemos nosotros, quien te habla tiene la experiencia del territorio y no solamente aparecemos en momentos de campaña, sino que siempre generamos programas que permitan acompañar al vecino, a través del deporte, la educación, la salud, porque si bien hay materias que no son del municipio, particularmente yo siempre me hago responsable, jamás me van a escuchar, es de la provincia, vayan a resolverlo allá. Claro. Trato de generar, la gestión, las herramientas para poder acompañar y me parece que eso es muy importante y me parece fundamentalmente que lo que tenemos que hacer es dialogar, cosa que no se hace. Ahora, Magda, ¿Primero Chaco es la lista o el espacio de los intendentes? Sí, hemos atravesado, en el camino varias problemáticas, ¿no? Que lo íbamos resolviendo un poquito, pero sí iniciamos con varios intendentes, porque obviamente si nos ponemos a pensar, lo que nosotros queríamos justamente es poder discutir en el buen sentido de la palabra quiénes son los hombres y las mujeres que nos iban a representar y que entendiendo que tenemos un color político, ¿no? A la hora de poder legislar y tener las herramientas necesarias, dejar de lado eso y poner obviamente a los chaqueños primero. Claro. Me parece que eso no se ha demostrado en este último tiempo, por eso es necesario cambiar y en ese sentido cambiar y volver a que el chaqueño pueda creer en cada uno de nosotros. Por eso nosotros ponemos la experiencia del territorio y lo queremos claramente llevar a la Cámara de Diputados. Dialogar es muy importante. Mientras se pelean, no se resuelve el tema del agua, de la luz, los problemas de los chaqueños no se resuelven. Claro. Entonces, me parece muy importante el diálogo, el consenso. Nosotros lo que proponemos claramente es acompañar todo lo que esté bien y rechazar lo que esté mal y proponer también.
pero no se puede discutir todo el tiempo. O sea, una oposición constructiva, digamos. Claramente, razonable fundamentalmente, en este mundo tan irracional, o sea, razonable. Sí. A ver, no se pueden muchas veces poner de acuerdo para sacar una declaración de interés. Entonces, ahí voy, ¿no? Eso no, claro, eso no quiere decir que vos dejes de ser peronista, radical, socialista. O sea, me parece que hay otros intereses que es de los chaqueños que se debe trabajar de otra manera. Y por eso también proponemos este espacio que es Primero Chaco. Claro. Magda, ¿por qué se dio esa ruptura con el exgobernador? Justamente por no haber diálogo. O sea, a ver, a mí me parece que para cualquier construcción es necesario el diálogo. Sí. Y fundamentalmente también tener la escucha en los chaqueños. Estaban necesitando otros perfiles, necesitaban que esto se pueda oxigenar un poco más. Digo, no solamente pasa en Chaco, sino también a nivel nacional podemos observar que todo se está como moviendo. Creo que hay algunos actores que deben entender que hay escenarios que no pueden estar, que solo deben acompañar. Eso también fortalece y no se ha dado en estos tiempos. Nosotros hemos hecho de todo para poder generar las mesas de diálogo. Lamentablemente no se pudo dar. Entonces hoy estamos aquí entendiendo que la política es una herramienta que transforma y también escuchando, porque si uno no escucha, insisto, la escucha es muy importante. Nosotros cada vez que vamos a una reunión, primero escuchamos. O sea, no puedo ir yo a una reunión y dar hablar yo y no escuchar. Claro. Ahora, Magda, esta especie de ruptura, ¿no? con el oficialismo, entre comillas, del Partido Justicialista, ¿es causa o consecuencia de la derrota del 2023? Porque mucho se había hablado después, justamente del 10 de la selección del 2023, el rol de los intendentes. Bueno, Capitanich, de hecho, un poco se refería a ese tema, los intendentes también. ¿Fue causa o consecuencia? No, a ver. Primero hay que entender que en el 2023 el pueblo del Chaco nos dio un mensaje. Sí, claramente. Es allí, a ver, nadie reniega del pasado, yo particularmente no reniego de mi pasado, pero sí era muy importante generar esa mesa de diálogo para decir, esto hicimos mal, esto hicimos bien, o sea, para no volver a cometer los mismos errores. Claro. No se dio esa mesa y lamentablemente, bueno, digo, uno tiene que seguir también el camino y ser coherente en esto. O sea, nosotros, después de que no se dio la mesa de diálogo y demás, salimos con un grupo de intendentes importante a escuchar a cada uno de los chaqueños y en base a eso también construimos esto. Por eso, primero hay que mantener una coherencia. O si no, muchas veces sucede esto, que cuesta mucho que cada uno de los chaqueños confíe en la política o confíe en los políticos. Claro. ¿Qué te seduce de la legislatura, Magda? No, la verdad que primero me parece muy importante esto, ¿no? Yo observo generalmente allí y no veo como diálogo, ¿no? Allí se generan proyectos de leyes muy importantes que obviamente es en beneficio de la ciudadanía, de los chaqueños, y que no se da, siempre se está discutiendo. Yo lo que quiero particularmente es lo que yo hago en Barranqueras, que es territorio, que es tener contacto, y que no lo hago 3 meses antes de una campaña, lo hago siempre. Sí. Yo siempre pongo de ejemplo, nosotros nos ocupamos de la salud, del deporte, del adulto mayor, a través de la MUNI en tu barrio, y lo hacemos todos los días, todo el día con la MUNI en tu barrio. Nos aparecemos 3 meses antes de una elección. Bueno, eso es importante replicar, digamos, en la Cámara. La experiencia, el territorio, el contacto con la gente, escuchar para poder proyectar. Claro. Porque la verdad que si uno te trae un proyecto totalmente armado y vos lo querés aplicar al Chaco es muy difícil. Por eso tenemos que salir a recorrer los diferentes sectores para poder, obviamente, generar una propuesta y herramientas. Digo, hoy tenemos algo muy importante, tema de la luz, de la energía, tema del productor, de la educación, de la salud, seguridad, que sufrimos todos de punta a punta. Entonces, ahí también me parece muy importante generar, no solamente, porque en época de campaña se dice tantas cosas, pero cuando uno está en gestión... Y de tan alto tono también. Claro, pero cuando uno está en gestión no lo hace. Seguramente recordás, la descentralización. ¿Cuántas veces escuchamos esa palabra, no? Nunca se dio, y es muy importante la descentralización en temas, digo, fundamentales, la educación, la salud y la seguridad, ¿sí? O sea, a ver, los municipios, los jefes territoriales, son los que se ocupan, o donde va el vecino primeramente a golpear la puerta. La primera barrera del vecino, ¿no? Claro, el primero que acude es al intendente. Claro, y obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el intendente? Poder hacer las gestiones, poder atacar en el buen sentido de la palabra,
y también estar con el gobierno provincial, que es el responsable, digamos, de esa materia, pero no decir no me pertenece. Pero no todo el tiempo pasarse responsabilidades. Hay que generar el diálogo y las herramientas, hay que trabajar, porque en definitiva, dentro de esas peleas, los únicos que sufren son los chaqueños. Magda, ¿cómo ves a la juventud dentro de la legislatura? Bueno, vos integras también la juventud, ¿cómo la ves a los que están allí adentro? No, digo, a ver, me parece importante que hoy podemos observar, hay jóvenes que me parecía que iban a dar quizás otro camino dentro de la legislatura, entendiendo y escuchando y que forman parte de una nueva generación, pero lamentablemente no se da. ¿Qué camino esperabas? Y esperaba el del consenso, el del diálogo. Sí. A ver, digo, uno presenta un proyecto de ley y el otro sector no acompaña porque lo presentó tal espacio. Nos pasó con el empréstito, o sea, sí. Digo, una herramienta que se debía generar, se esperó tanto tiempo y después no sé qué pasó y bueno, se aprobó. No funciona así, hay que generar las herramientas al Estado provincial y que después sea el Estado provincial quizás quien no tenga la capacidad para resolverlo. Pero me parece que hay que dar nuevos aires, me parece que es necesario que el chaqueño vuelva a creer en la política. Obviamente que esta es una elección intermedia, que por ahí quizás hasta ni enterados están, claro. Pero sí es importante que sepan que es necesario marcar otro rumbo dentro de la legislatura, que no todo sea pelea, que no todo sea discusión, sino que también esté, digamos, el consenso, que entienda que primero están los chaqueños. Magda, en caso de que el pueblo acompañe a Primero Chaco, bueno, ¿qué será del municipio? No, el municipio obviamente está ordenado, tenemos un gran equipo allí. Yo siempre digo que no soy sola, yo tengo un hermoso equipo que me acompaña hace mucho tiempo y, a ver, yo nunca voy a dejar a Barranqueras. O sea, Barranqueras es la ciudad que yo elegí para vivir, para formar mi familia. Recordemos que yo no soy nacida ni criada ahí, digamos, soy de Quitilipi, 60 kilómetros al fondo, claro. Villa Rural del Palmar. La tierra del gobernador. Claro, pero yo elegí Barranqueras. Claro. Y de hecho, creo que durante todo este tiempo he demostrado el compromiso y la responsabilidad. Seguramente me falta mucho por seguir trabajando para la ciudad, pero hay que generar herramientas para hacerlo. Y más aún en este contexto tan difícil que llevamos con el gobierno nacional. A ver, el parate de la obra pública no es solamente la obra del edificio, sino que estamos hablando de toda una cadena productiva, del ladrillero, del albañil, del pequeño empresario que hace las aberturas. O sea, me parece muy doloroso lo que está sucediendo a nivel nacional, pero también todo lo que sucede con la quita de derecho, digo, claro. el ataque permanente a los jubilados, no tener medicamentos, o sea, solo tenemos que tener la capacidad de no ajustar siempre con los que menos tienen. ¿Se perfila ya un posible sucesor en el municipio de Magda o no? Y eso, viste, va decantando solo. ¿O sucesora? No sé. Sí, eso va decantando solo. O sea, a mí me parece que, yo siempre pongo de ejemplo en el 2019, yo ni enterada que iba a ser candidata, obviamente fue, digamos, una mesa de dirigentes de la ciudad de Barranqueras quien propone que yo sea. Entonces, me parece que eso va decantando solo. Sí, a mí siempre me van a encontrar en un lugar donde me utilicen en el buen sentido de la palabra para poder acompañar una nueva forma de hacer política, que es lo que estamos discutiendo hoy también.